desea compartir sobre por qué el llamado que el Señor Jesús hizo a sus primeros discípulos. Si a ti te preguntaran, si Dios te dijera, quiero hacer de ti algo que no eres, quiero hacer por ti algo que no eres aún, ¿qué pedirías? Quiero hacer contigo algo que no eres. ¿Qué pedirías? Quizá pedirías más esbelto, más esbelta, más guapo, rico, sabio, inteligente. No sé qué pedirías, pero de una cosa estoy seguro, o creo. No le dirías a Jesús, quiero ser pescador de hombres. No le dirías, no pasaría por tu mente pedirle a Jesús, bueno, yo quiero que me hagas pescador de hombres. Y eso es precisamente lo que Jesús le dijo a sus discípulos y lo dijo de manera clara. Cuando llamó a sus primeros discípulos, les dijo, haré de ustedes pescadores de hombres. Ahora, pongámonos en el contexto. ¿Qué habrán pensado estos hombres? Ellos son pescadores de profesión. Y Jesús les dice, los haré pescadores de hombres. Y lo siguieron. Se oye raro, ¿no? ¿Por qué voy a seguir a alguien que me dice que sea pescador? ¿A qué te refieres? ¿Es literal? ¿Los vamos a anzuelear? ¿Los vamos a arponear? ¿Vamos a tirar la red? ¿A qué te refieres con ser pescador? Pero sabes que no me importa, yo te sigo. Y quizá alguien se pregunte, ¿por qué debo ser pescador de hombres? Quizá alguien se pregunte, ¿por qué no dejar que cada quien crea lo que quiera creer? Y eso actualmente está muy en boga, por decirlo así. Que cada quien crea lo que quiera creer. Y la ideología de género va por ese rumbo. Si yo me siento así, pues déjame así. Si alguien quiere creer, si para él Dios es esto, déjalo, está bien. Si para ti Dios es esto, está bien. ¿Por qué tengo yo que ser pescador y decirle a la gente lo que yo creo? Y si como cristianos tú no compartes tu fe, debes saber que ser cristiano es más que solamente venir a sentarse a una silla cada domingo. Ser cristiano es ser un pescador. Ser cristiano es algo más. ¿Por qué debo ser pescador? ¿Por qué debo pescar? La respuesta rápida sería porque el mensaje es único. Y si tú crees que todas las religiones llevan a Dios, pero con diferente nombre, en algunos países del Oriente lo conocen como Alá, pero es lo mismo. En algunos otros lugares lo conocen con otro nombre, Krishna quizá, pero es Jesús. Es Mahoma, pero es un profeta. Es lo mismo, da igual. Si tú hubieras nacido en ese país, en Irán, en Pakistán, seguramente tú serías musulmán y tú dirías que ese es el Dios verdadero y tú tendrías que conquistar al occidente o aquel que cree que Jesús es el profeta verdadero. ¿Por qué no dejar que cada quien crea lo que quiere? Y hoy aclararemos ese punto. Como cristianos estudiaremos o entenderemos por qué no podemos dejar que cada quien crea lo que quiera creer. En el libro de los Hechos se llama así porque narran los hechos que sucedieron después que Jesús se fue al Padre. Un día, Pedro y Juan van al templo a orar. Los judíos oraban a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y al ponerse el sol. Un día van a orar al templo y ahí al entrar al templo hay un hombre que ha estado pidiendo ayuda por más de 28 años, no ve. Ha sido paralítico, perdón. Lo ven y estos hombres van caminando, el paralítico los queda viendo, ellos hacen contacto visual con estos hombres y el hombre les pide una limosna pensando que les va a dar algo. Pedro lo ve y le dice, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y este hombre se levanta, toda una vida sin caminar. Pedro y Juan continúan entrando al templo y este hombre paralítico los va siguiendo, va brincando, va cantando, va alegre porque no es para menos, ¿no es cierto? No es para menos. Estaba paralítico y ahora puede caminar. Cuando ven que este hombre entra brincando y Pedro y Juan van caminando, la gente que ya está dentro de la iglesia se sorprende al ver a este hombre brincando. De repente dicen, oye, ese se me hace conocido. ¿Quién es? No sé, lo he visto en algún lugar. Hasta que alguien por fin se da cuenta y dice, oye, ese que estaba pidiendo limosna ya, sí, míralo. Y finalmente dice, eso soy yo, estos dos me sanaron. Entonces Pedro y Juan dicen, pues la gente se empieza a acercar, se empieza a armar mucho ruido porque están viendo un milagro. Y Pedro y Juan aprovecha el momento para acercarse a ellos y le preguntan las personas, ¿qué pasó? ¿Cómo es que este hombre estaba paralítico,
pero ahora puede caminar. Ahora, los líderes del templo se acercan también y reconocen a Pedro y a Juan. Los reconocen porque hace 50 días más o menos atrás, ellos andaban con Jesús. O sea, no pasó ni un año. 50 y tantos días después de que Jesús fue puesto en la cruz, resucitó y se fue al Padre, es que estos hechos suceden. Los líderes del templo se acercan y le dicen: hey, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tanto escándalo aquí? Y el problema con ellos empieza a desarrollarse. Le dicen a Pedro y a Juan: miren, crean lo que quieran creer. Está bien, es su problema. Pero nos mete en conflicto que ustedes mencionen el nombre de Jesús. Si ustedes quieren creer en Jesús, es su bronca. Crean en Él, pero no lo hagan aquí. Porque el templo, en ese entonces, ellos podríamos decir que le pertenecía a los líderes de la iglesia. Y por haber sanado a este hombre, los arrestan. Pero como ya es tarde, el proceso lo dejan para el día siguiente. Así que el premio por sanar a un paralítico, la cárcel. Al día siguiente, los líderes sacan de la cárcel a Pedro y a Juan, los llaman y les hacen la pregunta: ¿en qué poder o en nombre de quién sanaron esto? Y Pedro, aprovechando la oportunidad, ve que están los líderes religiosos, ven que hay muchos visitantes en Jerusalén, deciden ser pescadores. Hechos 4:18. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús ha sido conflictivo desde entonces. Quizás muchos te dicen: sí, yo creo, tú quieres creer en Jesús, cree en Jesús. A mí no me vengas con esos cuentos, yo quiero creer en esto. No importa lo que tú creas en privado, pero en público, por favor, no me metas tu religión. Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Lo que le está diciendo es: hagan lo que crean conveniente y nosotros haremos lo mismo. Si nos quieren juzgar, júzguennos, pero no nos vamos a callar. Ahora, hay algo interesante. Pedro y Juan son judíos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Los líderes religiosos son judíos. Entonces ellos creen en el mismo Dios. Creen o esperan al mismo Mesías. Ellos, líderes religiosos como Pedro y Juan, son descendientes de Abraham, de Jacob, de Isaac. Ambos respetan a Moisés. Entonces no tienen problemas con decirse seguidores de Moisés o descendientes de Isaac, de Abraham. El único problema, lo que los mete en conflicto, es el nombre de Jesús. No hablen de Jesús. Si vienes por primera vez o estás en esta búsqueda espiritual, escucha lo siguiente, porque es importante y es interesante. El verso 20 dice, 4:20, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos creído. A ver, alguien que haya leído la Biblia, eso dice Hechos 4:20. No dice eso. No dice que estamos compartiendo lo que hemos creído, porque si se trata de una creencia, cree lo que quieras creer. No podemos callar porque no es una creencia diferente. No es una doctrina, no es una teología, no es un debate sobre filosofía, no es un debate moral. No estamos debatiendo opiniones. ¿Qué es lo que dijo Pedro y Juan? Ahora sí, esto dice Hechos 4:20. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos, y aunque son dos palabras sencillas, hacen toda la diferencia. Una cosa es lo que puedes creer, pero otra cosa es lo que has visto y has oído. Y es el énfasis que hace Pedro. Si es algo que yo creo, entonces tienes razón en señalarme, porque yo quiero agregar algo al judaísmo. Lo que a mí se me ocurre, yo creo que todos van a ir al cielo, entonces yo lo digo, yo lo creo. Pero ¿qué evidencia tienes? ¿Cómo lo sustentas? Nada, pero yo lo creo. Pedro dice, yo no quiero agregar algo al judaísmo. No estamos inventando nada. Lo único que estamos haciendo es decir lo que hemos visto y oído. No es un nuevo sistema de creencias. No puedo callar porque lo he visto, lo hemos oído. Fue en esta misma ciudad. Ustedes lo vieron.
No pasó hace 5 años, pasó ni 2 meses tiene que pasó. Lo que estamos diciendo no se puede negar. Quizás no tenemos respuesta a todo, pero de lo que lo hemos visto y lo hemos oído, lo hemos visto y lo hemos oído. Por eso no pueden obligarnos a que dejemos de decir, porque no es algo que yo creo, no es algo que yo me inventé, no es algo que yo saqué de mi manga, es algo que yo lo vi y ustedes lo vieron y más adelante lo vamos a ver. Quizá no tengamos respuesta a todo, pero esto que estamos diciendo, lo vimos y lo oímos. Y si tú tienes temor de compartir tu fe porque te pueden preguntar algo para lo cual no tengas respuesta, o te quieran dar un argumento que tú no puedas refutar, es porque piensas que hablar de Jesús es hablar de religión o comparar religiones. Y si se trata de comparar, es efectivamente, cada quien puede creer lo que se le dé la gana. Pero no estamos hablando de una creencia. No se trata de un conocimiento. No se trata de refutar escépticos. Se trata, ¿qué sucedió en la historia? ¿Qué pasó en la historia? Y la historia, iglesia, no puede ser ignorada. No podemos explicar todas las cosas, pero no se trata de lo que creo yo contra lo que crees tú. Entonces, la verdadera pregunta que tenemos que responder es ¿qué pasó en la historia? Pedro y Juan dicen, tenemos que decirlo, porque lo vimos con nuestros propios ojos, lo oímos. La pregunta es, ¿qué vieron, qué oyeron? ¿Qué fue lo que vieron y oyeron que están dispuestos a morir por eso? Porque ante quienes ellos están refutando, ante quienes ellos están hablando, ¿quiénes son? Los mismos líderes religiosos que mandaron a la cruz a Jesús. Ante ellos mismos, ellos están dispuestos y diciendo, no me voy a callar. Si nos quieren matar, mátennos. Pero yo no los voy a obedecer a ustedes, porque lo que yo estoy narrando no es algo que yo creo. Lo que yo estoy narrando es algo que yo vi con mis ojos y ustedes también lo vieron. Es algo que yo oí aquí en esta ciudad. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ellos vieron que estuvieron dispuestos a retar su judaísmo. Lo que aprendieron desde niños. No les importa si van a ser torturados. Y lo que Pedro dijo revela por qué están dispuestos. Hechos 4, 5 y 6 dice, al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, conocido como el Sanedrín, se reunió en Jerusalén, todo el concilio. El sumo sacerdote Anás. ¿Quién fue Anás? Anás fue sumo sacerdote, de los que entran una vez al año al lugar santísimo, de los que ofrecen sacrificio. Ellos, el sumo sacerdote, una vez al año entraba al lugar santísimo y veía el arca del pacto. El arca del pacto simbolizaba la presencia misma de Dios. O sea, este sumo sacerdote estaba lo más cerca de Dios que alguien podía estar. Estaba el sumo sacerdote Anás, estaba presente junto con Caifás. Caifás era yerno de Anás. Si alguien dijo, ¿cómo se llama esto? Cuando contratas a tu pariente en un negocio, nepotismo. ¿Alguien dijo nepotismo? Anás es yerno de Caifás. Juan y Alejandro, parientes también del sumo sacerdote. O sea, la familia estaba ahí. No sabemos mucho de Juan y Alejandro, pero los que escuchan en el primer siglo saben a quién se refiere. Verso 7. Hicieron entrar a los 2 discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? ¿A qué se refieren con esto? A la sanidad del paralítico. ¿Con qué poder hicieron esto? Es verdad, hay un hecho que no podemos negar, pero no nos importa eso. Queremos discutir otra cosa. ¿Qué poder conjuraron? ¿Cómo lo hicieron? Capítulo 4, verso 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Quieren saber cómo? ¿Quieren saber cómo fue que sanó? En el nombre de Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno. ¿Lo recuerdan? Más de uno se pone nervioso, porque ellos fueron los que estaban en el concilio
que mandó a la cruz a Jesús. Me imagino a Pedro quizá apuntándolos con ese dedo huesudo y diciéndoles, ustedes. Dice, Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes, ¿qué? No pasó hace 5 años. Ustedes lo crucificaron. Hace ni 2 meses tiene. ¿Recuerdas Caifás? ¿Recuerdas Anás? Unas semanas antes. Fue un juicio injusto. Ustedes pagaron unos testigos falsos para hablar mal de Jesús. Hicieron todo un proceso legal equivocado o se brincaron sus propias leyes para poder enjuiciarlo. Claro que lo saben, Anás. Tú estabas aquí. ¿No te acuerdas? ¿Quieres saber el nombre de quién? De Jesús. ¿Qué Jesús? El que ustedes mandaron a la cruz hace unas semanas apenas atrás. Y ese milagro lo hicimos en el nombre de Jesús. Me imagino que todo el salón quedó en silencio. Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios, ¿qué? Levantó de los muertos. ¿Saben por qué no podemos callar? Porque no estamos introduciendo una nueva religión. Pedro y Juan no están hablando, no están diciendo vamos a crear una religión. Lo único que están haciendo Pedro y Juan es narrar lo que han visto, lo que han oído semanas atrás, y ellos lo saben porque fue en esa misma ciudad. Dios lo levantó de la muerte. Lo vimos ser puesto en una tumba, pero después vimos la tumba vacía. Después se nos apareció y se le apareció a más de 500 personas. No tenemos miedo de lo que nos puedan hacer, porque la verdad, lo vimos morir, pero lo vimos resucitar. No podemos callar porque esto pasó aquí, hace unos días atrás. Si nos quieren matar por eso, háganlo. Pero Juan y yo seguiremos pescando porque es lo que vimos y es lo que oímos. Y después Pedro cita el Salmo 118, un salmo que habla acerca del Mesías, diciendo que el Mesías va a aparecer, pero que aquellos que deben detectar al Mesías lo van a ignorar y lo van a desechar. Y habla en términos de construcción. Dice, la piedra angular, la piedra que usan en la cimentación, en la esquina por ser la que va a sostener más peso, ustedes la van a desechar, pero Dios la va a usar. ¿Se acuerdan que cuando leíamos este salmo profético pensábamos, ¿quiénes irán a ser aquellos que no van a reconocer al Mesías? De plano, si el Mesías pues es lo que estamos esperando, ¿quién va a ser el tonto que va a venir y va a decir, no, no es el Mesías? Pues ¿cómo? Pues ustedes son esos. Porque todos estos líderes religiosos caminaron con Jesús, hablaron con Jesús, lo tocaron. Él les dijo, yo soy, y lo desecharon. Hubo muchos sacerdotes en Israel, pero estos 2 nombres sobresalen, Caifás y Anás, porque ellos desecharon al Mesías. Y Jesús dice, y Pedro dice, y Dios ha hecho a Jesús la piedra angular. Entonces, no estamos inventando una religión. Estamos solamente narrando lo que sucedió en la historia, lo que todos hemos visto y hemos oído. Y después Pedro dice algo importante, el verso 12 del capítulo 4. En ningún otro hay salvación. Todas las palabras son importantes. No es, en ningún otro habrá, en ningún otro hubo. Lo dice en tiempo presente. Esto sí es nuevo. En ningún otro hay salvación. Ellos pudieron decir, a ver. Nosotros como judíos creemos que la salvación se obtiene no por una persona, sino que se obtiene por el cumplimiento de la ley. Y muchas personas siguen creyendo lo mismo. Muchas personas creen que para ir a Dios tienes que hacer ciertas cosas o cumplir ciertas cosas. Los judíos pueden decirle, a ver, nosotros creemos que vamos al cielo. ¿Qué haces? ¿Cómo te portas? ¿Qué tanto guardas la ley? ¿A qué te refieres con que en ningún otro? Porque ahora se trata de matar un animal, de hacer un sacrificio, de complacer a Dios. ¿Qué quieres decir con eso de que no hay, como que hay una persona? Continúa Pedro diciendo, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo. No es un código de conducta, no es una lista de reglas, de leyes, se trata de una persona. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Esto sí es nuevo. Esto fue único. Una vez y para siempre. En otras palabras,
Pedro está diciendo, si quieren saber si hay algo que yo hice para que este hombre sanara, si quieren discutir de teología, la verdad es que no hay muchas cosas que no sé. Lo que sí sé, por lo que vi y por lo que oí, es que no hay ningún otro nombre en el cual uno puede ser salvo. Y esto sí era algo que nadie había ofrecido antes. Porque al igual que ustedes, lo vi morir en la cruz. Al igual que ustedes, vi cómo le clavaron una lanza en su costado. Al igual que ustedes, vi cómo su cuerpo languideció al exhalar su último suspiro. Al igual que ustedes, vi cómo fue puesto en la tumba de José de Arimatea. Pero al igual que ustedes, vi que al tercer día esa tumba estaba vacía. Y ante un hecho histórico, ustedes decidieron negarlo y yo decidí, ¿qué haces ante un hecho histórico? ¿Lo aceptas? ¿Lo crees? Él es el camino, la verdad y la vida. Es como si Pedro les dice, líderes religiosos, no hay en la historia de la humanidad ningún nombre en el cual podamos encontrar salvación. Pedro dice, nosotros pescamos, nosotros somos pescadores porque vimos a Jesús. No se trata de lo que yo creo, se trata de lo que he visto y lo que he oído. Verso 13 del capítulo 4. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¿Por qué los identificaron? Porque ellos vieron a Jesús. Caifás, Anás, Juan, Alejandro, vieron a Jesús con Pedro y Juan. Vieron a Jesús que andaba con ellos, con sus discípulos. Y vieron el valor. Entonces, ¿por qué ser pescador? ¿Por qué pescar? Porque el mensaje de la salvación no es algo intuitivo. El mensaje de la salvación no es algo a lo cual tú puedas deducir a través de la meditación. Pescamos, somos pescadores porque es un evento histórico. No es una experiencia religiosa, dijera aquel. Pescamos porque como cristianos hubo un evento en la historia que no se puede negar. Porque la historia se explica, se entiende y se acepta. Pero hay quienes ven la historia y la rechazan. El mensaje del perdón, de la salvación, no lo vas a poder obtener mediante la meditación. Mediante la meditación podrás llegar a concebir que hay un creador. Quizá puedas llegar mediante la observación a decir, ¿cómo es esto de los planetas, las galaxias? ¿Fue creado todo de la nada, ex nihilo? La gran explosión, así empezó el mundo. Pero, ¿qué fue la chispa que lo originó? En grosso modo, los ateos dicen, es que no había nada, y la nada produjo todo. O hubo una chispa. ¿Quién produjo esa chispa? Meditando podrás llegar quizás a esa conclusión, debe haber un creador, porque las cosas no se pueden generar, la nada no puede producir algo. Quizá meditando puedas llegar, y quizá eso que creó ha de ser alguien bueno, un ser bueno, un ente bueno, porque hizo cosas hermosas para el bien del hombre. Quizá puedas llegar a la conclusión que el arquitecto del universo, el creador del mundo, es un ser bueno. Puedes llegar a la conclusión que es todopoderoso porque creó todo. Pero meditando no llegarás a la conclusión que necesitas un salvador para pasar la eternidad con él. Por eso somos pescadores. Por eso alguien tiene que decirlo. Quizá meditando llegues a pensar que hay vida después de la muerte porque algo en tu corazón, en tu mente te lo dice. Pero el mensaje de la salvación no podrás concluirlo meditando por ti mismo. El mensaje de la salvación alguien te lo tiene que decir. El cristianismo entonces no es un cómo. ¿Cómo obtengo la salvación? El mensaje del cristianismo es ¿quién me ofrece la salvación? Y si tú no lo dices,
Y si tú no lo explicas, y si tú no lo narras, ¿cómo lo sabrá la gente? Meditando puedes llegar a creer que Dios es bueno. Y si Dios es bueno, entonces yo también debo ser bueno para estar con Él. Y surge un problema. ¿Cómo definimos bueno? ¿No? No, yo soy una buena persona. ¿Comparado con quién? No, yo creo que Dios me va a aceptar o Dios me va a mandar a la eternidad porque yo no le hago mal a nadie. Definamos mal. Porque yo hago cosas buenas. ¿Comparado con quién? ¿El Corán? ¿Los 10 mandamientos? ¿Los 463 mandamientos que llegaron a existir cuando era la época de Jesús? ¿Me entiendes el conflicto en que entramos como humanidad? Si lo único que se necesita para llegar a Dios o para llegar al cielo, pasar la eternidad con Él, es ser una persona buena, defíneme bueno. ¿Comparado con quién? ¿Comparado con un asesino? ¿Comparado con Jesucristo? No, tampoco exageres. Bueno, ¿comparado con quién? Por eso es importante dar el mensaje de salvación. Dice Hechos 4:12, Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y esto sí, iglesia, esto no se había dicho antes. En todas las culturas habían existido métodos, el cómo para llegar a la eternidad. Este sacrificio, aquel sacrificio, haciendo esto aplacas la ira de los dioses, pero nadie había dicho, no es algo que tú hagas, es a quien tú aceptes. Y eso se tiene que narrar. No llegas a esta conclusión a menos que alguien te lo diga, ¿no es cierto? No llegas a la conclusión de que necesitas un Salvador, de que hay un Salvador, a menos que alguien te lo diga. A menos que alguien te cuente, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Ay, pero a mí se me hace que fue puro cuento. ¿En qué año estamos? ¿2019 qué? ¿Después de? Negar la existencia histórica de Jesús es negar que estamos en este año. Negar la existencia histórica de Jesucristo. ¿Cómo puedes negar la existencia histórica de Jesucristo? Rechazando la historia. Y es tu prerrogativa, es tu decisión. Pero también, si tú narras el evento histórico, alguien que ya está listo para saltar a la red va a saltar. Pero si tú no se los dices, ¿quién lo hará? Siendo así, la buena noticia es que la gente buena no va al cielo. Los perdonados van al cielo. Y muchos tienen la idea, yo soy una buena persona. Pero la gente buena no va al cielo. La gente que hace algo con la evidencia histórica son salvos. Por eso tenemos que dar el mensaje. Y recuerdan, aquí unimos el tema de la semana pasada. Si no estuviste la semana pasada, puedes verlo en YouTube, Casa de Fe. Porque aquí unimos. Si narramos o tomamos en cuenta el evento histórico, más el mensajero, más tu experiencia, las personas estarán dispuestas para recibir el mensaje. Y Dios hará algo en sus corazones y en sus mentes. ¿Por qué somos pescadores? Porque la fe está basada en la historia. Y no aprendes la historia a menos que alguien te lo cuente. Yo no sé qué materia fue tu materia favorita en la escuela. A mí me gustaba la historia. Y la historia tiene que ser enseñada. La historia no puede ser intuitiva. Me imagino que hubo un caudillo que lideró una revolución. Sí, llegué a esa conclusión porque me puse a meditar y no hay manera de que seamos este tipo de país que somos a menos que haya existido un caudillo. No llegas a esa conclusión. Te tienen que narrar la historia de la independencia, de la revolución. Por eso somos pescadores. La gente puede llegar a tener una noción de Dios, pero no sabrá el mensaje de salvación si tú no se lo dices. Entonces, ¿recuerdan lo que dijimos la semana pasada? Al principio estos hombres cometieron errores. Entonces no somos pescadores porque seamos los mejores.
sino porque hemos reconocido que en la historia hace 2000 años Dios envió a su Hijo y apareció en este mundo y dio evidencia que no se pudo negar. Y dio evidencia al resucitar. Entonces, al resucitar, todo lo que dijo se validó. Y Dios lo envió para ser el Salvador de todo aquel que lo recibe en su corazón como Salvador personal. Por eso somos pescadores. Si tú decides no pescar, si vas por la vida solamente preocupado por lo que la salvación hace en ti, te estarás perdiendo de las mejores conchas. La semana pasada dijimos esto, ¿recuerdan? Hay gentes que siempre encuentran algo en la comida. Siempre encuentran el plástico, el cabello, la hormiga. ¿Por qué? Porque están buscándolo. Porque están bien, a ver, y siempre encuentran algo. Yo nunca encuentro nada porque no busco, yo me lo como. Y esa es la idea, que debemos estar buscando las mejores conchas, las mejores piezas. Si vas a la playa, estas algunas las recogimos nosotros en la playa, porque las andábamos buscando. Y muchos han ido a la playa y no traen más que arena en el traje de baño. Es la misma idea que la Biblia nos presenta. Hay personas a tu alrededor que están listas para escuchar el mensaje, pero si tú no estás atento, van a pasar de largo y necesitan escuchar el mensaje, porque el mensaje es algo histórico, porque Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. La salvación no se compra, la salvación no se gana, la salvación no se merece, la salvación se recibe o se rechaza. Poner tu fe, tu carga en Jesús, en esa cruz que derramó su sangre por tu salvación. Y si Dios te preguntara, ¿por qué debo darte la salvación? ¿Por qué debes ser salvo? Y si empiezas a narrar tu historia, porque mira, yo soy buena persona, porque mira, en una ocasión yo ayudé a un señor, en una ocasión yo me quedé sin mi comida por dárselo al mal necesitado, porque en otra ocasión yo hasta abracé a mi suegra de tanto para que veas qué sacrificio estoy dispuesto a hacer por amor a ti. Si empiezas a narrar lo que tú haces para obtener la salvación, mala respuesta. Si Dios te pregunta, ¿por qué debo darte la salvación? La respuesta es, no es por algo que yo haya hecho, es por lo que Jesús hizo por mí. Es por esa cruz. Él murió por mí y recibo el regalo de perdón. Lo acepto, lo creo. Si vienes por primera vez o tu relación con Dios no está seguro cómo está, segura cómo está, te quiero dar la oportunidad que hoy tú le digas, Señor, en la historia es verdad, no la puedo negar. Lo he estado negando porque no conviene a mis intereses, porque tengo muchas preguntas, pero por ahora dejaré esas preguntas a un lado. Pero ¿qué pasó en la historia? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Qué hizo Jesús? La Biblia no es un libro religioso, por favor. La Biblia es un documentos manuscritos antiguos que narran eventos históricos. No es un libro religioso. Si lo quieres desestimar porque te conviene, es otra cosa, es tu decisión, es tu prerrogativa. Pero no puedes poner argumentos como, no, es que quién sabe quién lo escribió. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo estás tan seguro que escribió la Ilíada y la Odisea Homero? ¿Cómo estás tan seguro? ¿Lo viste tú escribiendo? ¿Hay algún snapshot? ¿Hay alguna foto? ¿Cómo estás seguro? ¿Cómo estás seguro que Flavio Josefo escribió la historia de los judíos? ¿Lo viste? ¿Estabas ahí? ¿Cómo estás seguro que Sócrates escribieron sus discursos? ¿Cómo estás seguro? ¿Y por qué desestimas la Biblia? Es un documento histórico.
La pregunta entonces es, ¿qué harás con Jesús de Nazaret? ¿Lo vas a aceptar como tu Salvador con esa muerte en la cruz y su resurrección? ¿O vas a decir, nah, es tu decisión? Ser pescador no es algo que se hace para convencer. Es narrar lo que sucedió en la historia y lo que Dios quiere hacer en tu historia. Por eso somos pescadores. Ahí en tu lugar, te pido que te pongas de pie, por favor.